Vamos afuera, no deja de ser la casa del Señor. Ahí donde están reunidos en el nombre de Cristo, ahí está el Señor. Hemos hecho algunos cambios, hermanos. Nada más quiero avisarles que ya se pusieron bocinas por la parte de afuera, entonces puede usted traer su sombrilla y estar allá afuera bien rico, hermanos. Si está muy frío o tiene mucho calor, dependiendo, ¿verdad?, cómo se sienta usted, sienta la libertad de tomar un lugar donde mejor le parezca. Y hermanos, avisarles que vamos a continuar como estamos, hermanos, por los siguientes meses. Yo creo que se va a quedar así todo el año, así que váyase preparando. Posiblemente, si las temperaturas comienzan a subir, ya ve que marzo, abril, junio, julio comienzan a subir, vamos a mover el servicio un poquito más temprano, volverlo otra vez, tal vez a las 9 de la mañana, tal vez a las 8:30, dependiendo, hermanos, dependiendo. Así que, amados, deben de estar muy pendientes. Por ahorita, así estamos bien. ¿Todos contentos? Qué bueno es el Señor con nosotros. Muy bien, hermanos, mire, antes de entrar en las Escrituras, vaya abriendo su Biblia en Hechos capítulo 10, versículo 34 al 48, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 34 al 38. Usted conoce bien el contexto de esta escritura, hermanos. Este capítulo 10 de los Hechos, hermanos, habla de Cornelio, una de las primeras familias completas que conocieron el Cristo fuera del contexto judío, fuera del judaísmo. Recuerde que estos eran gentiles. Y el pueblo salvo de aquel tiempo, hermanos, tenía una lucha, una batalla, porque no podían entender que los gentiles, o sea, usted y yo, también éramos incluidos en la salvación que Cristo nos ofrece. Hermanos, la salvación es para todos. Amén, santos. Y Dios usó el ejemplo de la casa de Cornelio para enseñarle a la iglesia naciente que el evangelio tenía que ser predicado a toda criatura, a toda nación y a toda cultura. Amén, santos. Ahora, quiero disculparme, hermano, con ustedes, porque en las últimas semanas, meses, he estado siendo muy enfático y muy repetitivo en este concepto. La iglesia no debe de perder el sentido, no debe de perder la dirección. La iglesia no puede perder, hermanos, el propósito que Dios le ha dado. Hay muchas distracciones políticas, religiosas, económicas. Hay mucha manera, mucha forma, mucha malinformación, hermanos, que están haciendo que la iglesia deje de hacer lo que debería de estar haciendo, que es, hermanos, predicar el evangelio, amar al prójimo, bendecir y ayudar al pobre. Se ha metido en tantas cosas. El miércoles hablé de esto, la semana pasada hablé de esto otro. Entonces, amados, y esto pasó porque los medios de comunicación, las redes sociales han proliferado ese tipo de conceptos y de ideas, de pleitos y de religiones y creencias, que lo único que han hecho es dividir y hacer que la iglesia deje de hacer lo que debe de estar haciendo. Por ello es que he sido tan repetitivo, tan enfático este año, porque yo quiero que la iglesia, hermano, mantenga la dirección del Espíritu Santo, hermanos. Amén, santos. Entonces, amados, cuando comenzamos cada domingo le he puesto los propósitos de la iglesia. Y les dije, la iglesia, el primer mensaje fue una iglesia que tiene vida. Después les dije, una iglesia que siempre está ocupada en la obra del Señor. Les hablé sobre la iglesia espiritual. Luego hablamos de la iglesia próspera. Luego hablamos de la iglesia generosa, y aquí metimos mucho misiones. Luego la semana pasada les dije, la iglesia que sabe amar al prójimo, sabe amar al necesitado, sabe amar a la gente, al público. Y ahora vamos a hablar, hermanos, de la iglesia que sabe sanar. Oiga esto, sanar. Lo que nuestra sociedad necesita, lo que nuestra comunidad necesita, lo que las familias necesitan, lo que los matrimonios necesitan, lo que la relación con los hijos necesita es sanidad.
está enferma, una sociedad enfermiza, hermanos. Ahora bien, ahora sí, vamos a la escritura, Hechos 10, 34 al 48. Ustedes conocen bien la escritura. Ahora es, hermanos, Pedro entendiendo lo que Dios está haciendo y por qué él está en una casa de gentiles. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace, ¿qué dice su Biblia? Acepción de personas. El evangelio es de todos y para todos. Vamos adelante, 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38, vamos a ponerle un énfasis, vamos a subrayar en nuestra mente el versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mató colgándole el madero, a este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que habían dado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Versículo 44. Vamos otra vez a subrayar en nuestra mente. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo 47. Entonces respondió Pedro: pues acaso alguno puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué tremendo, hermanos, esta escritura. Ahora bien, el versículo primero que le dije que subrayáramos en nuestra mente es el 38, que dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios sanando, Cristo sanando, hermanos. Esa es la palabra que vamos a tomar. Ahora bien, miren, amados, esta palabra sanar es muy importante para nosotros, porque la mayor enfermedad que hay es el pecado. Y el pecado tiene solución. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él soluciona este problema para la humanidad. Ahora el problema cambia de apariencia y se va hacia la decisión personal. ¿Qué significa esto? Que ya tu salvación ha sido provista, ya ha sido dada. Ya Dios te dio de la gracia. Ahora requiere que procedas, que vayas al arrepentimiento, que le confieses con tus labios, que creas con tu corazón
Y esto va a producir en ti un nacimiento nuevo en Cristo Jesús. Dejarás de ser pecaminoso, pecador, impío, para convertirte en un hijo de Dios. Esto ya tiene solución. Cristo es la solución. Ahora lo que falta es que la gente confiese, crea, porque la salvación es por fe, por confesar. Pero esta gente tiene que oír, tienen que escuchar. Alguien les tiene que predicar, como hablábamos unas semanas atrás. Alguien tiene que ir y llevarles el mensaje precioso del Evangelio de Cristo Jesús. Amén, santos. Ahora bien, esto es lo que no puede perder la iglesia, hermanos. Esto es precisamente donde la iglesia se debe de concentrar. Nuestra obsesión no es la política. Nuestra obsesión no es defender una doctrina o una idea o una iglesia o un concepto o una cultura. Nuestra obsesión es predicarle a las almas de Cristo Jesús. Se lo he estado repitiendo una y otra vez por varias semanas. Me vuelvo a disculpar por ello, pero creo yo que es necesario. Mire, a forma de testimonio, hace unos años atrás, un jovencito que cuando pequeño venía aquí a la iglesia, pero ¿se está cortando o está bien? ¿Se está cortando? Yo creo que hay que comprarnos otro porque no va a salir esto grabado. Muy bien. A ver si me lo arreglan, por favor, ¿sí? Se los encargo. Hace unos años atrás, hermanos, había un jovencito que asistía a la iglesia. Sus padres no eran creyentes, él solo venía. Jovencito. Con el tiempo creció y luego ya se instaló en otra congregación. Pero yo siempre los procuro, yo siempre he estado al pendiente. Y cuando los puedo ver o cuando me visitaban, siempre les daba su abrazo, su bienvenida. Y me recuerdo que me habló un día y me dijo: pastor, ¿podría usted atender a mi papá y a mi mamá? Y yo le dije: sí, mijo, ¿cómo no? Mándemelos. Y me los mandó. Cuando llegaron, hermanos, dije: ¿en qué me metí? Ahí en el lobby de la iglesia, hermanos, se sentaron los dos. Se sentaron ahí y comencé a preguntarles: ¿cuál es la condición? ¿Qué está pasando? Conozco a su hijo, me da mucho gusto conocerlos a ustedes, pero ¿qué está pasando? Y comenzó una discusión y un pleito tremendo, hermanos, ahí. Y ya sabe que yo no soy de pleito, hermano. Yo soy muy impaciente con los pleitos. Y regularmente cuando alguien tiene problemas matrimoniales, yo me siento solamente, nomás para que sepan, 3 veces. Si 3 veces, 3 sentadas, no hay un cambio, hermano, que se vayan con el psicólogo, con el consejero. Así soy yo, hermano. Antes cuando no tenía la madurez ni el entendimiento, me sentaba por semanas, meses, lidiando con un matrimonio, hermanos, y al último de todas maneras se divorciaban. Porque si Cristo no cambia, la gente no cambia. Entonces desde el principio esta pareja me senté y le dije, ya cuando escuché todo el pleito, dije, no me voy a meter en esto. Lo que ustedes necesitan es a Cristo en su corazón. Y luego dice el varón, le dice, la mujer me dice: es que este hombre es un borracho. Y luego le dice el varón, me dice: es que esta mujer es una bruja. Y luego le dije: no le diga así, respete. Y luego me dice: no, literalmente ella hace cosas así, me tiene embrujado, me dijo. Terrible el pleito. No tomé mucho tiempo. Tomé el consejo que recibí de un viejo predicador, pastor: 3 veces, mijo. Si en 3 veces no se sientan, no. Y no más. A la segunda vez les dije: miren, es Cristo la solución. Y no va a creer que me hicieron caso. Pero voy a dejar que ellos se los digan. Hermano Simón y hermana María Álamo, pasen por favor. ¿Dónde están? Véngase, sister. Para que entiendan bien el testimonio, hermanos. Como guste.
Hermanos, nosotros somos los que llegamos a felicitar ese día al pastor. Sí, como dijo, nuestro hijo vino primero y él nos habló de aquí, de esta iglesia. De hecho, nosotros habíamos venido cuando él se bautizó, pero pues nosotros bien católicos y según lo sabíamos todo porque pues a nadie le gusta que le diga nada. Y otra cosa, que cuando uno tiene problemas, uno dice que tiene la razón. Nunca uno mira a la otra persona, porque uno se sube en su macho y en sus naguas. Entonces, los dos están mal, pero ninguno acepta que tenemos un problema. Pero gracias a Dios, sí, primero yo vine y hablé con el pastor. Y no me gustó lo que me dijo, sinceramente, porque uno no entiende las cosas que son de Dios. Pero con el tiempo, yo vine primero y antes de venir, nos fuimos al Swami en la mañana. Y ella por el West y yo por el otro lado. Entonces, cuando íbamos a llegar, le dije, yo voy a tomar una decisión este día. Si tú quieres seguirme, sígueme. Si no, toma tu camino. Y pues, mientras yo me cambiaba, me miraba y como que sí, como que no. Pero gracias a Dios que sí llegamos. Y desde esa vez empezó nuestra vida a cambiar. Pero aún así todavía teníamos muchos problemas. Y muchos hermanos de aquí oraban por nosotros. Nuestro hermano Raúl, su cuñado de él, el hermano Gutiérrez, nuestro hermano Milton. Le damos las gracias a cada uno de ellos, porque uno tiene que, primeramente reconocer que tiene un problema. Y la otra cosa es de que uno mira en otras personas, más cuando son cristianas, la diferencia. Porque uno no quiere aceptar, como yo les digo, el problema que uno tiene. Pero gracias a Dios, desde que hemos llegado aquí nosotros, gracias al pastor y a varios de ustedes, hermanos, que las oraciones sí tienen poder. Porque nosotros, bueno, en mi caso éramos muy católicos. Los 365 días del año se rezaba el rosario y allí no había día festivo o es domingo. No, a las 8 y siéntate y híncate. Pero no, pues no funcionaba porque pues ahora sí, como dice uno, señor, le gritas y no te hace nada porque es un cuadro. Pero ahora he mirado la diferencia y ya no la trato igual, bueno, pienso. Y ahora la busco a ella me busca a mí. Mi hija, la más grande, me ha dicho, apá, ¿qué te pasó? Pero solamente Dios cambia. Y aquí se las paso, voy a ver qué dice. Dios los bendiga, muy buenos días. Sí, es cierto, estaba nuestro matrimonio perdido. Y cuando me dijo, vamos a la iglesia, dame una oportunidad, yo le dije, ya te di varias y tú no cambias. Y me dijo, dame una oportunidad. Me dijo, lo que el hombre no puede cambiar, mi Jesús lo puede cambiar. Yo le dije, está bien, te voy a dar esa oportunidad. Se la di. Lo que yo no pude cambiar en 25 años, el Señor lo cambió en un año. Nuestra vida se transformó en todos los aspectos. Mis hijos dicen, mamá, ¿en verdad? ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste a mi papá? Era un león y ahora ni a gatito llega. Le digo, es que yo no hice nada, el Señor hizo todo. Y para la honra y gloria del Señor, aquí estamos. Y felizmente, no les digo que a veces no hay desacuerdos, pero lo comunicamos, lo hablamos. Y para la honra y gloria del Señor, aquí estamos. Bendiciones y muchas gracias. Hermanos, el pastor, como dice, aquí hay oportunidades para todos los que queremos servir. El pastor nos dio la oportunidad de estar en la oración y ahí estamos. El viernes pasado regresamos y esperamos que un día puedan llegar allí. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Después de aquel pleito y de aquella decisión que tomaron, se bautizaron, los bauticé. ¿Hace cuántos años ya? No, miro, 4 o 5. 4. Y ese es, hermanos, ese es el mensaje. Ahí es donde la iglesia no puede desviarse. Esperanza para las familias. Cambio y transformación para aquellos que verdaderamente ya se cansaron. Aquellos que ya se fatigaron.
aquellos que ya el pecado los destruyó. Por eso es que la iglesia debe ser una iglesia siempre de puertas abiertas. Y eso era lo que Pedro no podía entender, no podía comprender, y Dios tuvo que usar a un personaje llamado Cornelio, que era un centurión, que era gentil, que no era judío, que no era parte de la religión, para que entonces, hermanos, se pudiera dar una revelación tan tremenda, para que el pueblo entendiese que el propósito de la iglesia es el mensaje de salvación para el perdido. Amén, santos. Entonces, volvamos otra vez, hermanos. La iglesia es una iglesia que sana familias, sana hogares, sana matrimonios. Tiene que haber un cambio, tiene que haber transformación. Si no hay cambio y no hay transformación, si no hay oportunidades, si no hay nuevas bendiciones, entonces somos un grupo más del montón, hermano. Y entonces sí, metámonos en política y metámonos en pleito de defender una doctrina o un personaje o una ideología o lo que sea. Pero nuestra iglesia tiene bien centrada, bien ubicada el propósito de lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a sanar comunidades, vamos a sanar hogares, familias. Nosotros llevamos el mensaje, la gente lo recibe y el poder de Dios transforma y cambia a las personas. Esas son las iglesias que sanan, iglesias que transforman, iglesias que penetran en las tinieblas, iglesias, hermanos, que no están enfermas, que están saludables. Porque hay iglesias que sanan y hay iglesias que enferman más de lo que ya están. Un lugar donde hay pleitos, contiendas, disensiones, donde hay confusión, donde no hay propósito, donde no se busca al perdido, donde solamente hay un entretenimiento, donde se adora un personaje, donde alguien toma el lugar como el principal y el que recibe todo el aplauso. Hermanos, esa es una iglesia enferma. Mantengamos nuestra iglesia saludable para que pueda sanar, hermanos, familias, comunidades, hijos, el futuro de nuestros hijos, hermano. Que no se pierdan, que no se desvíen, que conozcan del Señor. La iglesia va a abrir las oportunidades, la iglesia va a abrir los ministerios, la iglesia se va a esforzar, la iglesia se va a perfeccionar en lo mejor que podamos. ¿Para qué, amados? Para que nuestros hijos sirvan al Señor, para que le conozcan, para que haya una oportunidad. No tienen que irse al mundo, no tienen que ser atrapados por el pecado, pero para ello hay que sanar el matrimonio, para ello hay que sanar a papá, hay que sanar a mamá, porque hay amarguras, hay decepciones, hay pleitos, y eso, hermanos, no es agradable ante los ojos del Señor. Ahora voy rápido, hermanos, pero vaya conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Acá estábamos en los hechos. Ya el Espíritu Santo ya fue dado, hermanos. Ahora vamos a esta parte tan importante. Lucas 4, 18. Cuando Cristo va a comenzar, está comenzando el ministerio, Él va a la sinagoga de donde Él se crió, de Nazaret. Y ahí, hermanos, se levanta y da una revelación abriendo el libro de Isaías. Porque el libro de Isaías, hermanos, es el evangelio del Antiguo Testamento, anunciando la venida del Emanuel, del Cristo, el que había de venir, el Salvador. Entonces Cristo es el cumplimiento profético. Y Él, hermanos, se levanta en la sinagoga en el capítulo 4 de Lucas, versículo 18, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. En la otra escritura leíamos que el Espíritu levantó a Cristo. Estamos entendiendo, hermanos, la participación del Espíritu del Señor. Y esto es importante, hermanos, porque usted no puede traer convicción a la gente. Hay una frustración en muchas personas. Queremos que el hijo venga a los pies de Cristo, queremos que el esposo o la esposa se convierta. Pero déjeme decirle, tu trabajo no es convencer, tu trabajo no es seducir, tu trabajo no es manipular,
Tu trabajo es darles el mensaje y vivir un testimonio digno para que ellos puedan creer. Es el Espíritu Santo el que convence. Es el Espíritu Santo el que trata. Por eso una iglesia que sana debe de ser una iglesia llena del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es importante en la iglesia, hermanos. Y yo entiendo que hay discusiones, yo entiendo, hermano, que hay interpretaciones, pero recuerde, nosotros no entramos en esas cuestiones. Nosotros vamos a lo que el texto nos está diciendo. Y aquí, hermano, dice el Señor, para empezar, para darle un comienzo fuerte a su ministerio, citando a Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y recuerde, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia debe de ser ungida por el Espíritu Santo, hermanos. Por cuanto me ha ungido, y luego vea lo que dice ahí: para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, hermanos. Observe bien cómo Cristo sanaba, hermanos. Sanaba con la palabra. No necesito que vengas, solamente da la palabra y mi siervo sanará. Cuando Cristo hablaba, hermanos, se conmocionaba todo el ambiente. Recuerda en la barca, cuando él descansaba en medio de la tormenta en la popa, y luego después fue despertado por sus discípulos y le dicen: Señor, ¿no miras que casi perecemos en esta tormenta? Y el Señor Jesús dio una palabra y dijo: enmudece. Y dice que todo el viento y aquella tormenta se calmó. Hay poder en la palabra de Cristo, hermanos. Y dijo esto los discípulos: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Cómo que quién es? El Dios creador del universo, hermano. El Dios de los cielos encarnado. Amados del Señor, entonces esa palabra creadora, en el principio era el Logos, en el principio era la palabra, y la palabra, hermano, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el Evangelio de Juan. Porque en el principio Dios dijo: hágase, y las cosas fueron hechas. Y dice también la Escritura que fueron hechas por la palabra. Entonces, amados, ¿qué es lo que tenemos? No una manera de manipular, no una manera de traer convicción. No, hermano, simple y sencillamente repetimos la palabra de Cristo, y la palabra ya lleva poder. Háblales, y vive una vida digna, temerosa del Señor. Sé testimonio, pero háblales a los hijos, háblale al vecino, háblale al amigo. Antes de hablarle de la iglesia, antes de hablarle de cualquier otra cosa, antes de hablarle del culto, antes de hablarle de los cantos, antes de hablarle de la organización, antes de hablarle de tu doctrina, de tu ideología, de lo que piensas, de lo que interpretas, háblales de Cristo Jesús, hermano, y vas a ver el cambio transformador. Porque todavía Dios salva, todavía Cristo salva, todavía Cristo sana, y todavía Cristo llena con su Espíritu Santo, hermano. Todavía está presente la gloria de Dios. Por eso, hermanos, cuando Cristo lo hacía con la voz de su palabra: sé sano, sé salvo. ¿Me están entendiendo, santos? Dar buenas nuevas. El Señor Jesús dijo: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias, hermanos. Buenas noticias. Por eso es que le digo: no ande comunicando cosas trágicas. Sí, el fin del mundo viene. Sí, la caída económica, social. Sí, la destrucción global. Pero antes de mandarlos al infierno, invítelos a entrar al cielo. Antes de traer condenación, hábleles de la esperanza de la vida eterna. Antes de matarlos, denles vida. Amados, ve cómo la iglesia ha perdido el piso, ha perdido, hermano, la distinción, ha perdido, hermano, su esencia,
ha perdido, hermano, esa particularidad que tiene la identidad de Cristo Jesús, hermano. Y no podemos permitirnos, no lo vamos a hacer. Buenas nuevas, buenas noticias. Que la gente sepa que para ese matrimonio que está para destruirse hay buenas noticias, hay esperanza, hay cambio. Ese hijo que se ha desviado por las drogas, por el alcohol, por esas costumbres equívocas o por ese estilo de vida equivocado, hay que darle esperanza. Dele esperanza. Dígale que hay cambio. Tal vez en ese momento no lo procese, tal vez no se arrepienta, pero déjeselo al Espíritu Santo, que Él se va a encargar. Y usted de rodillas clamando hasta que venga a los pies de Cristo Jesús, hermano. No lo suelte. Dé las buenas nuevas, porque Cristo dijo: me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Y luego dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Número 1, buenas nuevas. Número 2, hermanos, sanar a los quebrantados. En la otra escritura que leíamos dice: aquellos que han sido enfermados por el enemigo, por el diablo. Porque el pecado, hermanos, nace en el diablo, en el mal, en nuestro enemigo de nuestras almas. Él introduce, Él destruye. El enemigo vino para matar, robar y destruir, pero Cristo dijo: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, a los quebrantados, ¿cuánto dolor hay allá afuera, hermano? ¿Cuánto duele un divorcio? ¿Cuánto duele una separación? ¿Cuánto duele una bancarrota? ¿Cuánto duele ver a un hijo, hermano, yéndose por el camino equivocado? ¿Cuánto duele, hermanos? ¿Cuánto duele la pérdida de una madre, de un padre? ¿Cuánto duele? Y esto no somos apáticos, porque todos venimos de alguna condición previa antes de venir a Cristo Jesús. ¿Se recuerda? Algunos vienen de la depresión, de la tristeza, otros de enfermedades crónicas, otros, hermanos, de pleitos familiares y distanciamientos, de roces, de pleitos y de contiendas, de asperezas, de angustias, de soledad. Y de ahí Cristo te sacó y te trajo a la vida, a la salvación, a la sanidad. Estabas quebrantado y el Señor sanó tu vida. ¿Por qué no compartirlo? El testimonio suyo puede ser algo muy favorable para alguien, hermano. Hay una razón por qué sufriste lo que sufriste y experimentaste lo que experimentaste. Porque el día que te topes con aquella persona que se encuentre deprimida, tú le vas a decir: yo sé dónde estás, yo estuve ahí y de ahí Dios me sacó. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y una oración de fe puede cambiar y transformar a alguien, hermano. Invítalos a la oración, invítalos a confesar a Jesucristo. Invítalos a recibir la esperanza de fe. Buenas nuevas, sanar a los quebrantados. Número 3, pregonar. Esta palabra pregonar es una linda palabra, hermanos. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. La palabra pregonar aquí, hermanos, es proclamar y publicar. ¿Sabe cuál es el problema? Que de alguna manera el enemigo se ha metido para hacer del evangelio una vergüenza. Porque sí, el carácter y la actitud de la iglesia en los últimos tiempos ha sido avergonzada. Y años atrás el enemigo metía mucho en el corazón y en la mente de los creyentes el avergonzarse de su fe, porque el convertirse a Cristo era de burlas, era de señalamientos, era de persecución. Los que se convirtieron hace 30 años, 40 años atrás se recuerdan. Más los religiosos, hermano, era una condenación terrible por la familia, por la cultura, por la sociedad. Eras desechado. Ahora
Han pasado los años y ya cambió todo. Ahora está de moda ser evangélico, porque todos los artistas ya son evangélicos. No se meta con eso tampoco, no se meta ahí. No se meta ahí. ¿Ok? Hay muchos artistas que proclaman ser evangélicos y sirviendo al Señor y le siguen cantando al pecado y le siguen sirviendo allá. Entonces ahora la burla es por el otro lado. Pero de una o de otra manera siempre el enemigo con lo que ha trabajado mucho es con la vergüenza. Y a veces la gente quiere evitar el conflicto, la discriminación, quiere evitar el pleito con el vecino, quiere evitar el señalamiento, y por ello deja de pregonar, porque pregonar es proclamar y publicar, dos cosas. Otra vez, proclamar y publicar, que la gente sepa. Ahora, ¿cuántos de ustedes siguen siendo de la secreta todavía? No quieren que nadie se dé cuenta que es creyente. ¿A poco tú vas ahí a Vida Church, la que era templo del evangelio antes? Ay, no, yo nomás voy a ver qué están haciendo, pero yo no me junto con esa chusma. No, en serio, en serio, en serio. Ahora, cuando hay un halago, oye, esa iglesia le está pegando, están tremendos ahí, aman a Dios. Ah, sí, yo voy ahí. Convenenciero este. Aquí lo importante es que proclame y publique. Publicar. Y dice la escritura que nosotros, usted y yo, somos cartas abiertas. No hay secretos. La iglesia vive, se mueve, se motiva, trabaja, se esfuerza en una casa de cristal. ¿Aló? ¿Ya no le gustó? Porque a todos nos gusta la privacidad. Y mire cómo nos movemos, hermanos. Hemos abandonado, hermanos, a la persona que no conoce del Señor, porque ya hemos forjado y formado nuestro propio ambiente cristiano. Ahora, está bien, porque las influencias son malas. Pero entonces, ¿cuándo les vamos a hablar? Y ahí es cuando la iglesia entra en legalismos y se aísla. La iglesia no puede entrar en legalismo de aislarse. La iglesia tiene que estar en medio de la sociedad. Ciertamente, sociedades malas, pecaminosas, maliciosas, gente que, hermano, que contamina. Pero ahí, con el poder del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, tú eres luz en medio de tinieblas, eres la sal de la tierra, eres aquella persona que le trae esperanza a esa gente, hermano. No se le olvide esto. Pregona, proclama, publica. Publícalo. Soy cristiano. ¿Y qué? ¿Se acuerda cuando andaban algunos que eran bien bravos en las cantinas? Yo soy de Chihuahua. ¿Y qué? Como si fuera gran cosa. Bueno, ¿por qué no ahora decirlo, publicarlo, proclamarlo? Que sepan. Amén. Y un día, tal vez ahorita te rechacen, ahorita te critiquen, ahorita te aíslen, ahorita te estén señalando, pero a su tiempo, y te vas a acordar de estas palabras. Te van a ir a tocar la puerta, te van a dar una llamadita, te van a preguntar: oye, ¿cómo le hiciste? Porque al último nada puede traer sanidad, nada puede traer descanso, nada puede traer paz, sino únicamente la cruz del Calvario, hermano. Nada más. Dar buenas nuevas, sanar a los oprimidos, pregonar. Y la cuarta, predicar. Predicar, hermanos, es lo mismo. Pregonar y dar buenas nuevas. Déjese lo explico. ¿Por qué Cristo fue tan repetitivo en esto? Porque la palabra predicar es anunciar, dar a conocer buenas noticias. Entonces, primeramente Él dice: voy a dar buenas nuevas. Y luego dice: voy a pregonar. Y luego dice: voy a predicar. Lo que está haciendo es confirmar, reafirmar. Cuando la palabra de Dios repite un concepto, una idea, hermano, lo está reafirmando con poder, con autoridad, algo inconmovible. Cuando la palabra de Dios dice: santo, santo, santo,
está reafirmando, estableciendo una prioridad y diciendo: el Dios que servimos es un Dios santo. Ahora Cristo está diciendo: voy a dar buenas nuevas, voy a pregonar, voy a predicar. Lo que Cristo está diciendo es que esto es la base de todo, hermanos. Esta es la base de todo. No puedes salvarlo, no vas a salvarlo, pero Cristo sí lo va a hacer. Entonces no corresponde a mí ni meterlos ni sacarlos al cielo ni al infierno. No corresponde a mí ni declarar salvo o no salvo. Lo que sí me corresponde es darles el mensaje de buenas noticias y de esperanza y de cambio y de transformación. Y el Espíritu Santo que está sobre nosotros, Él se va a encargar de ungir esas palabras y de tocar el corazón de ese joven, de ese varón, de esa mujer. Tocarlo y transformarlo. Le voy a ser muy honesto. Hay veces que uno se desanima. Hay veces que uno entra en conflictos personales, en desafíos. Hay veces que uno entra en dudas. Soy tan humano como ustedes. Porque yo recuerdo aquel día cuando le dije al hermano Simón esas palabras: es que solo en Cristo. Pero yo cuando salí de la cuenta dije: estos no tienen remedio. Es que usted los hubiera visto, hermano, hubiera estado ahí. Y Dios me dio una cachetada de esas guajoloteras sabrosas, ricas, hermano. Es que no eres tú, es que soy yo. Lo que es imposible para los hombres, para mí es posible. Yo puedo hacerlo. Él puede hacerlo. ¿Ustedes conocen el testimonio de mi hijo Joel? Los 4 años de universidad fueron terribles. Se me perdió, se me salió, se me perdió. Los otros 2 siempre fueron bien obedientes, bien sometidos, bien bendecidos. Y el del medio, siempre el del medio. ¿Cuántos son los del medio aquí? ¿Por qué los del medio siempre son decepcionados? Y lo perdí, literalmente lo perdí, hermano. Literalmente lo perdí. Y perdimos esperanza. Pero hay algo que yo aprendí a través de los años. Con o sin esperanza, con o sin fe, tú sigue orando. Con tu duda, vete a la presencia del Señor. Porque los discípulos dijeron: Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdame, ayúdame, porque a veces no sé cómo. No sé cómo. Y mire que Dios se encargó. Y Dios lo sanó. Le sanó la herida que traía. Le sanó su corazón. Le dio una linda esposa. Me trajo una linda nieta. Se parece a mí. Lo hermosa que está. Y ahorita está predicando en el otro edificio. ¿Quién lo hace? Ve, hermano, como no podemos descuidarnos. Por eso soy tan enfático en estos meses, estas semanas. Y yo sé, hermano, que a veces me escucho como disco rayado en lo repetitivo, pero es que no podemos descuidarnos. Hay mucho, hay demasiado en nuestro entorno. Y tenemos, hermanos, que reubicarnos correctamente. Y esta ciudad necesita a Cristo, y las ciudades alrededor, y el condado de Riverside, y la comunidad hispana de habla español. Lo que necesita no es más psicología, no es más oportunidades, no son los papeles que nos van a dar ya, gracias a Dios. Pero, hermanos, aquí lo que la gente necesita es a Cristo en su corazón. Eso cambia y transforma, sana las heridas. Sanemos las heridas. Sanemos los hogares, hermanos. Por ello es que es importante la participación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice aquí en Lucas capítulo 4: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y por último,
Volvemos otra vez a Hechos, capítulo 10, pero ahora el versículo 44. La otro versículo que les dije, subráyelo en su mente. Ubíquese en ese versículo. Capítulo, otra vez 10, versículo, ahora el 44 de Hechos. Volvemos otra vez. Recuerde algo muy importante lo que le acabo de decir. No es, hermanos, no es lo que yo pueda hacer, es lo que Cristo puede hacer. Y lo va a hacer a través de su palabra. Predica la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra en tiempo y en fuera de tiempo. Enseña, redarguye, reprende con toda paciencia. Pero mire el versículo 44 y vamos a examinarlo cuidadosamente. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras. Observe esto es importante. Aquí hay una base importante, hermano, que tenemos que citar. Mientras tú hablas, parece que no está sucediendo nada. Ahora, si lo que estás hablando es de tu propia ideología, filosofía, mentalidad, interpretación, de una religión, de una creencia, de alguien que alguien te dijo que tienes que repetir, olvídate, no sucede nada. Pero si estás hablando en ese momento la palabra de Cristo, aunque no parezca que está sucediendo nada, en el ambiente espiritual hay una revolución, hay batallas, hay movimientos, hay, hermanos, cosas tremendas y extremas que están sucediendo que nuestros ojos carnales no pueden ver, pero que tu espíritu lo está sintiendo. Algo se está moviendo, hermanos. Mientras aún estaba Pedro hablando estas palabras, dice la palabra del Señor, y esto no le cae muy bien a algunos que no creen en la llenura del Espíritu Santo, porque dice, el Espíritu Santo cayó. Otra palabra que también tiene mucha dificultad para entender es llenar. Otra palabra con la cual batallan mucho es el bautizar. Bautizar es sumergir, llenar es saturar. Y aquí dice que cayó. Algo se cayó del cielo. Y no precisamente el diablo, porque cuando estabas hablando la palabra, vino el Espíritu Santo sobre ese muchacho, sobre tu esposo, tu esposa, porque lo habías llenado de oración, porque ya Dios había ungido tus labios. Y en el momento que lo hablaste, en el momento que lo proclamaste, hubo un movimiento en el cielo y vino el Espíritu Santo de repente en caída, en fuerza, en poder, y toca ese corazón. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que ¿qué? Oían el discurso. Quiere decir que si había alguien ahí distraído, como aquel que se durmió en la ventana cuando Pablo predicaba, ¿se recuerda? Que se cayó. El hombre tenía que avanzar, estaba apurado y dijo, voy a estarles dando enseñanza toda la noche. Ahora, ¿usted cree que no llevaba unción esa palabra? Sí llevaba unción, porque toda palabra es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, útil para enseñar, para redarguir en justicia, dice la Escritura. Era importante. El hecho de que no sientas manifestación no quiere decir que no sea importante. Y aquel muchacho se quedó dormido y se cayó, y cuando se cayó, ¡pum!, se murió. ¿Aló? Y ahí tiene que Pablo irlo a resucitar para luego seguir, porque había mucha distracción. ¿Quiere que le cuente algo aquí tremendo? Cuidado con las distracciones. Ahí le va. Estaba en una iglesia grandecita. Había como unas 400 personas más o menos. 400, 500 personas. Estaba predicando. Yo sentí que Dios iba a hacer algo maravilloso. Tú sientes cuando el respaldo del Espíritu Santo está sobre ti, hermano. Cuando la palabra lleva un punch. Y por allá atrás se oyó un ¡ay!
Y dije, ya cayó el Espíritu Santo. No, se cayó un viejito. Y era uno de los ancianos de la iglesia. De esos viejitos de, usted sabe que pasan 70 años ahí en la iglesia. Y de ahí se acabó el culto. La distracción fue total, completa. ¿Sobre quién cayó el Espíritu Santo? Sobre los que oían. Acuérdate lo que dice la Escritura: la fe viene por el oír, y el oír la palabra. El Espíritu respalda la palabra respalda al Espíritu. No puede ir uno sin el otro. Por eso es que a veces miramos manifestaciones tan falsas, porque no van respaldadas con la palabra bíblica. ¿Sí? Por más que traté de traer la congregación a que escuchara el mensaje, todos estaban con el pendiente y volteando hacia atrás, y un montón de gente parada allá atrás, y un relajo. En otra ocasión, le estoy hablando de distracciones, no sé por qué, pero se lo estoy diciendo ahorita, no venía aquí. Estaba en otra congregación. Yo he viajado mucho, he estado en muchos lugares predicando. Y lo mismo, estaba predicando y yo sentía que algo iba a pasar. Era una iglesia pequeña que necesitaba reavivarse, necesitaba despertar, necesitaba entrar. Y dije, ahorita los vamos a meter a él con todo el pastor en el altar, dije yo. Pues mientras estoy predicando, alguien comienza a hacerle así. Y todos, nada, era un alacrán que estaba bajando por la pared. Y todos se fueron con el alacrán. Y a mí me dejaron solo. Y por más que traté, ¿sobre quién cayó el Espíritu Santo? Sobre los que oían. Póngale atención. Las distracciones, porque te ha ungido el Espíritu Santo. No se te olvide que después del sacrificio, después, hermano, de Hechos capítulo 2, ya el Espíritu Santo es para todos, para todos. Dice que todos fueron llenos, y también en aquel lugar, dice la Escritura, vuelvo a la lectura, hermano, cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, ahora viene la palabra derramar, el don del Espíritu Santo. Hermanos amados del Señor, el Espíritu está en ti, está sobre ti. Eres lleno del Espíritu Santo. Hay poder en las palabras que le vas a dar al vecino. Llévalas, úngelas con oración, hermano. Proclama tu casa, proclama a tus hijos, háblales del Señor. Llena tu casa de la presencia del Señor. Sana tu casa, sana tu matrimonio, sana a tus hijos, y luego comienza a sanar a los que están en tu entorno, el tío, el primo, el hermano, el compañero de trabajo. Háblales y sánalos a ellos también. De gracia recibiste, dar de gracia. Dales el Señor, hermanos. Traigamos esperanza. Amén, santos. El mensaje para hoy: somos una iglesia que sana. Traemos sanidad. Llévele sanidad. Llévele al esposo sanidad. Varón, llévele a la esposa sanidad. Usted es sano, saludable. Cristo lo sanó. Amén, santos. Pónganse de pie, por favor.